La prisa hacía invisible sus pasos en su cadencioso andar. Su hablar mostraba la sonrisa de unos labios satisfechos, de besos que anunciaron el paseo de unas manos, que al pasar suavemente por las curvas de aquel cuerpo perfecto, recibieron el alma de la Venus entre sus finos dedos. Al mirarla, sabía que la brisa sublime del amor había convertido la pasión en tempestad y que la calma había llegado. A lo lejos se notaba entre la prisa y la sonrisa la satisfacción escondida entre la preocupación, la inocencia, la complicidad y la confidencia. Cualidades siempre presentes en todo acto de amor. Su imagen se perdía en la distancia. Mi mirada no la alcanzaba a ver, solo quedé en el camino pensando y deseando volver a sentir la brisa sublime del amor para tener otra vez entre mis manos el alma de la Venus, convirtiendo una vez más la pasión en tempestad. Muy buenos días a los que por la mañana están mirando Cultura y algo más, pero buenas tardes a los que a lo mejor después del almuerzo están con una taza de café entre sus manos. Buenas tardes. Pero también buenas noches para aquellos que en el momento de la cena o después de ella quieren disfrutar de un contenido cultural, ¿por qué no decirlo?, de intimidad entre ustedes y nosotros. Bienvenidos a este su programa Cultura y algo más. Acabamos de leer el poema muy interesante Amor de Prisa de Reyes Manzanero, corto real, mejor conocido como Reyes Manzanero. Bienvenido con nosotros, maestro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por su invitación. Claro. Distinguido Joel Almonó, para mí es un honor, un orgullo poder estar aquí a su lado en esta entrevista en Cultura y algo más. Y para mí un poquito más extenso porque en esta conversación lo que queremos es conocer quién es Reyes Manzanero. Reyes Manzanero. ¿De dónde es Reyes Manzanero? ¿De qué parte de la República Dominicana viene? ¿Y cómo es él como persona? ¿Podría usted describir a Reyes Manzanero? Bueno, Reyes Manzanero, mejor dicho, Reyes Melanio Cortorreal, nació en un campito muy atrasado del municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, llamado Atillo. Ahí nació Reyes Manzanero hace aproximadamente 75 años. Bueno, pues señores, no sabía que este ícono de la radiodifusión de San Francisco de Macorís y de República Dominicana había alcanzado la hermosa cifra de 75 años. Bueno, y tengo mucha esperanza porque mi mamá cumplió 95. Así es que yo puedo, o sea, que es de longevidad, sí, la herencia. Yo puedo crearme una expectativa de vida. Pero, entonces, usted me preguntaba sí, que ¿cómo me defino yo? ¿Quién es? ¿Quién es Reyes Manzanero? Mira, yo me defino como un ser humano humilde, un ser humano emprendedor, amable con los demás, comprensivo, comunicador. Yo me defino así: romántico, leal, fiel, así me defino yo. Bueno, lo que estoy pensando es que todos aquellos que están mirando este programa, lo primero que van a querer es, deme el número telefónico de Reyes Manzanero, porque con una persona que se autodefine con todas estas virtudes, uno desea ser su amigo. Ahora, ¿cómo defino yo a Reyes Manzanero? Una de las mejores voces de los años 70 y 80, una persona con un histrionismo muy alto, pero al mismo tiempo con una alta, elevada dosis de amistad. Así defino yo a Reyes Manzanero. Y estás en lo cierto. Ahora, bueno,
hablaba yo de la lealtad, ¿verdad? Hace unos segundos. Y esta amistad entre Joel Albornoz y yo es una amistad que tiene ya. Entonces, hablando de fidelidad, ya en febrero de este año pasado, yo cumplí 44 años casado con mi esposa Inocencia. O sea que Reyes Manzanero también es padre de familia y esposo. Así mismo. ¿Cuántos hijos tiene Reyes Manzanero? Pero después de eso, me gustaría que nos dijera cómo aparece este nombre de Reyes Manzanero cuando este no es el nombre que te dieron en el acta de nacimiento, sino es el nombre artístico. Fíjese, cuando yo me inicié como locutor, por allá en el año 1966, yo comencé en una emisora de San Francisco de Macorís, de nombre Ibis Radio. Ahí pasé como 6 meses haciendo pininos, dando la hora, diciendo algunas cositas. Me fui desarrollando y pasé entonces a Radio Merengue. Pero notaban mis compañeros que yo no creaba impacto en la radioaudiencia. Mis llamadas eran muy pocas. Al teléfono que no había celular, era un teléfono negro que había ahí en la cabina, pero casi no sonaba cuando yo estaba ahí. No me mandaban los papelitos acostumbrados a los locutores de la época. Y decían, pero ¿qué le pasa? Porque él habla bien, tiene buena dicción, anima bien. Entonces uno de los compañeros dijo, es el nombre. Ese nombre de Reyes Melanio Cortorreal no es un nombre sonoro para la radio. Y comenzaron a evaluar esa situación entre un señor llamado Adolfo Mena, que dirigía la emisora, Darío Cordero, que también era de los compañeros locutores, Diego del Valle, compañero también, comenzaron a analizar la situación. En esa época se iniciaba Armando Manzanero, el gran cantante y compositor mexicano, que falleció hace poco. Entonces, con sus canciones románticas, Adoro, Esta tarde Villovera, que el señor... Y mis programas siempre tenían un matiz romántico. Ese dejo de romanticismo. Las poesías, ahí estaba yo declamando poemas, versos y canciones. Entonces, relacionaron el tamaño de Armando Manzanero, la estatura de Armando Manzanero, con mi estatura. Y relacionaron también mi sentimiento, ¿verdad?, con el sentimiento de Armando Manzanero. Y entonces ahí dijeron, no, vamos a ponerle Raúl Reyes Manzanero. Y así comenzaron a llamarme. Y a partir de ahí, bueno, ya usted sabe lo que ha pasado, sí, ¿verdad? Porque no es que seamos viejos, pero recuerdo muy bien que la forma en que los pininos se hacían en la radio de aquella época era que te ponían primeramente a controlar. Así mismo. Es decir, los controles de las consolas, de los equipos para poner música. Sí, así Después lentamente te ponían a decir la hora. Sí, poco a poco. Poco a poco. Sí. Y después te ponían a presentar un disco, no más. Sí, no y más después entonces te dejaban los domingos para practicar. Así mismo. Eso mismo pasó conmigo también. Conmigo también, ¿verdad? La pregunta anterior, usted dijo, pero antes dígame el nombre. Entonces hubo una pregunta que precedió, ¿verdad?, a ese pensamiento. ¿De qué fue la pregunta? Bueno, no, que estábamos hablando, Reyes Manzanero es padre. ¿Cuántos hijos tiene Reyes Manzanero? Y también es esposo, y nos gustaría saber el nombre, que nos repita de nuevo el nombre de su esposa. Mire, mi esposa es Inocencia Durán Cortorreal. Ya por mí nos casamos en 16 de febrero del año 1980. Con ella tengo 2 varones, el primero Ronald, el segundo Jonathan. Pero antes de mi matrimonio con Inocencia, ya yo había tenido una hija, también comunicadora como yo, Alfa Lisset Cortorreal, que para esa época tenía unos 8 o 9 años. Pasó entonces a vivir con nosotros y se crió con nosotros, y para ella pues Inocencia también es como su madre. Entonces Reyes Manzanero tiene 4 hijos. 3. 3. 2 varones y una hembra.
Ya. El cuarto, yo me imagino que estará por llegar. ¡No! No hay forma de que llegue, ¿no? Recuerdo que en los años 70 los radiodifusores en San Francisco, en la región del Nordeste, se peleaban por tener tu voz. Se peleaban, lo recuerdo como ahora, porque llegué también a estar dentro de los locutores del bloque matinal, que eran los bloques más importantes de la radio de aquella época, porque todo era muy diferente y tú eras uno de los locutores más codiciados en ese momento. ¿Qué hizo que Reyes Manzanero lograra ese sitial en la radiodifusión dominicana? Bueno, el estilo, yo tenía un estilo de animación bien dinámico y me cuidaba mucho de la dicción, y el contenido también de mis programas pues llamaba mucho la atención, y eso pues me sumaba mucho rating cada día. Estos programas de música romántica con poesías eran unos programas que se convertían en un toque de queda. También mis programas con música del recuerdo, música del ayer, como La Barca de los Recuerdos que yo hice en Radio Merengue, estos programas tenían una gran audiencia. Entonces, cuando uno va consiguiendo mucho rating, la competencia siempre se va dando cuenta y quiere pues hacer una mejor oferta para que uno pues se cambie. Y cualquiera, por su mejoría, dicen, hasta su casa dejaría. Lo que yo recuerdo realmente es que los programas impactantes de esa época estaba Verso y Canciones en la Vega con la Radio Santa María, que creo que hasta la fecha continúa, ahora solamente los sábados. Estaba el programa Atardecer Romántico con este gran locutor de Santiago, Oscar, se me olvidó el nombre. Oscar Martínez. Oscar Martínez, sí. Tiene una memoria elefantina. Sí, Oscar Martínez, sí, incidió mucho, fue influencia para mí en los programas de versos y canciones, porque él tenía un programa de versos y canciones. Al caer la tarde. En Ibis Radio no, lo tenía cuando yo me inicié. Oscar Martínez tenía un programa al mediodía en Ibis Radio, y yo entraba después de Oscar Martínez, yo entraba a la cabina y yo escuchaba a Oscar Martínez siempre recitando los poemas, y recuerdo que él hacía una introducción: si yo fuera la brisa pasajera, aliento perfumado de las flores, me enredara en tu tierna cabellera y murmurara a tu oído mis tiernos amores. Y entonces ahí saludaba y comenzaba su programa. Él realmente comienza con Atardecer Romántico en Radio Tiempo. No, porque todavía yo estoy hablando del año 1966, cuando yo conocí a Oscar Martínez. Radio Tiempo ya llega después en los 70. Porque Radio Tiempo estaba primero en Cotuí. Cierto. Y después Radio Tiempo fue trasladada a San Francisco, y bueno, pues cierto. Ahí yo trabajé también. Sí, por eso digo, eras una de las voces cotizadas. Sí, es cierto, es en los 70 que llega Radio Tiempo a San Francisco, que viene desde Cotuí, y ahí es donde realmente conozco a Oscar. Pero quería decir que yo te conocía más como voz comercial. Eras muy reputado para todos los anuncios de los comercios de la época, buscaban tu voz. Entonces yo te recuerdo más como voz comercial. Ahora mi pregunta es, ¿qué hace que este gran artista de la radiodifusión diera este salto al mundo de la poesía con un texto maravilloso que se llama Expresión de Amor, Poemas para el Ser que Amas? ¿Qué te inspira, qué te motiva a abrazar este nuevo campo? Yo siempre he sido una persona romántica, una persona sentimental, una persona que me conecto, ¿verdad?, con la musa, me inspiro con cualquier cosa, con un atardecer, con la lluvia, con el mar, con la luna. Y yo siempre dedicaba tiempo para escribir
mis pensamientos, de la manera que me salieran, de una manera, mi pensar, mi sentimiento es lo escribo. Muchas veces me olvidaba hasta de las reglas literarias, porque yo entendía, lo importante es que yo exprese lo que yo siento, que yo plasme mi pensamiento en estas letras, no me importa cómo me queden, de la manera más libre posible. Cuando yo pueda respetar las reglas literarias, las voy a respetar, pero cuando no pueda, voy a escribir libremente. Porque entender que si no me sale, si la musa no se siente bien, cuando yo estoy escribiendo mi poesía, por irrespetar las reglas literarias, estoy pensando que me están coartando mi derecho a expresar mi pensamiento y mi sentimiento en la poesía. ¿Y quién es tu musa inspiracional? Bueno, porque todos los poemas que hay aquí son muy tiernos, muy románticos, muy dedicados a alguien específico. Por ejemplo, Expresión de Amor, Unidos. Te refiere precisamente a una unión. Sí, mi musa. El amor eres tú. Mi musa es el amor. Mi musa es el amor. Mi musa es el universo. Mi musa es todo lo que hay en la naturaleza creado por Dios. Que Dios es amor. Esa es mi musa. ¿Es Reyes Manzanero un hombre de fe? Claro que sí. Sin fe no se llega a ningún lado. Lo primero es creer. Creer en Dios. Creer en usted mismo para poder seguir hacia adelante, seguir caminando y poder conseguir que se cumplan objetivos y poder conseguir que se cumplan metas. Si no hay fe en Dios, si no hay fe en uno mismo, entonces el éxito no es posible. Conocí un señor que me dijo: ya a mi edad yo no tengo metas, no hay futuro, lo mío es el hoy. Pregunto a Reyes Manzanero, que dice: tengo 75 años. ¿Todavía en la mente de este gran comunicador hay sueños, hay metas por lograr? Claro que sí, porque mañana será otro día. Y en 24 horas se pueden hacer muchísimas cosas impactantes. Yo puedo, cuando yo salgo, bueno, aquí estamos en una entrevista, ¿verdad? En este momento que mañana muchas personas podrán estar comentando, ¿verdad? Mi participación en este programa, en este segmento Cultura y Algo Más. Eso es algo importante. De manera que por los años que uno tenga no debe dejar de soñar. Siempre hay un mañana, mañana es otro día y cada minuto que pasa es importante en la vida, cada hora. Usted no sabe lo que puede usted hacer que se quede como legado para la humanidad en cuestión de segundos. ¿Hay metas? ¿Cuáles metas tendría Reyes Manzanero? Bueno, ya las metas mías son prácticamente dedicarme a hacer más productivos mis libros, o sea, promoverlos, hacer que los libros lleguen a más gente. Y si es posible, todavía hay cosas engavetadas por escribir. Qué interesante. O sea, hay algunas, por así decirlo, alguna idea de cuándo va a publicar su próximo libro. No tengo una idea porque estoy concentrado en estos 3 últimos libros que he escrito y que están en Amazon.com. El primer libro que usted tiene en sus manos es Expresión de Amor. Este libro fue mi primero. El segundo es un libro de comunicación dedicado a los periodistas. Se llama Parcialización Periodística, Indicadores del Periodista Parcializado. Y es un libro que está dirigido a los estudiantes de periodismo, comunicación social y a los periodistas profesionales en sí. Interesante, interesante. El otro libro que se llama Abandonada y Amada, es una novela muy interesante. Esta la pusimos el año pasado en circulación allá en la Biblioteca Nacional. Ese libro no lo tengo. Pedro Enrique Sureña en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Ese libro se me allá debe. Estábamos, sí, se le debe. Ese libro se me debe, es una novela. Se le debe a la novela Abandonada y Amada, muy interesante esta novela. Está en Amazon también. La gente poco a poco la va adquiriendo. Si es que están ahí mis libros, Expresión de Amor, Parcialización Periodística, Abandonada y Amada, están en Amazon. Pueden adquirir mis libros con sus títulos y también por mi nombre original, mi nombre verdadero, que es Reyes Corto Real. Él está hablando de proyectos. Yo espero involucrarlo en un proyecto diferente.
no nuevo, solo diferente, porque ya aquí hace unos años, creo que antes de la pandemia, Reyes Manzanero y un servidor teníamos y trabajábamos en un programa radial, que por cierto ahora me olvidó el nombre, y lo teníamos en una emisora hermana hasta que suspendimos. ¿Cómo se llamaba? Ahora- De Lorenz, la... Se me olvidó el nombre del también, programa. a mí me olvidó también. Era un nombre, pero muy interesante. El nombre muy Sí. abarcador. Era un título Era muy abarcador y sí, teníamos sí. diferentes segmentos o Sí, de secciones en él. diferentes segmentos, Y fue muy interesante. Ahí me gustaría más adelante volver a esos tópicos. De los locutores de tu época, ¿cuáles fueron las mejores 5 voces que tú recuerdas? Bueno, en mi época, hablando de cuando me formé en el año 1900, comencé a formarme como locutor en el año 1966. Para esa época había un locutor muy estridente con una voz muy agradable, gran animador. Su nombre, Rolando Salazar, tenía una gran voz, Rolando Salazar. El mismo Oscar Martínez que mencionamos hace un momentito, un locutor con una voz bien grave y muy agradable. Teníamos a Julio César Ureña, que también un gran locutor. Todos estos locutores incidían mucho en mí. Luego llega Edward Guzmán. ¡Uy! ¡Qué voz! Edward, Dios sí. mío. Se consideró en su tiempo una de las mejores voces de San Francisco. Sí. Edward Guzmán. En esa época también surge Willy, que en paz descanse, Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, Sí, Willy que creo que él estuvo también en La Vega. Sí, estuvo en Santa María. En Santa Estuvo en María. pero Willy siempre elaboró por ahí también, por todas estas emisoras de San Francisco. Y Sí, estuvo por ahí. claro. Oscar del Río también, que es Oscar Vargas, Oscar del Río. Francis ¿Dónde Enríquez está Oscar del Río? está en San Francisco de Macorís. Está en San Francisco. Wow, sí, don Willy, que lamentamos su fallecimiento, fue una de las grandes voces del siglo pasado y de este siglo de la radiodifusión. Y actualmente, Reyes, ¿cuáles serían las 5 mejores voces de la radiodifusión que tú, como gran profesional del micrófono, resalta? Mira, hay muy buenas voces ahora mismo, especialmente en la República Dominicana. Hay muy buenas voces para hacer comerciales. Tenemos ahí en La Vega a Roberto Rodríguez, es una excelente voz. En San Francisco de Macorís tenemos, déjame ver cuáles voces están grabando ahí en San Francisco ahora mismo. No, ahora mismo hay escasez en San Francisco, sí, porque se han ido las mejores voces. William García, que era una de las mejores voces de los últimos tiempos, lamentablemente falleció también. Verdaderamente hay pocas voces ahora mismo. Hay muy pocas voces, de esas voces graves y agradables que existían antes, como las voces de don Pedro Pérez Vargas, etcétera. Sí, pero ya esa no era una voz común. No común, pero estaban esas voces de César Peguero, de Bueno Torres, de todo. Pero esa tampoco era una voz común. No, porque de Bienvenido Bueno Torres. Es que eran voces escogidas, o sea, entonces ya como que no hay ese tipo de voces, y además la comunicación que se hace ahora es una comunicación como que no exige ese timbre de voz, porque ahora como que asocian las voces dependiendo del producto que se va a vender y también del público que se está dirigiendo. Oye, el programa. tocaste algo muy interesante. Tocaste el tema de que anteriormente eran voces escogidas. O sea, había un sedazo para saber qué tipo de voz se necesitaba a tal tipo de hora. Correcto. Para tal programación. Y eran voces que tenían que tener cierto nivel, no solamente de ser agradable al oído, sino que tuvieran cierta modulación para dependiendo de qué tipo de programa era. No era lo mismo el locutor noticioso que el locutor de musical, no era lo mismo el comentarista, no era lo mismo ni el deportivo. Ni el deportivo. O sea, había era toda una gama diferente correcto, hoy día. sí. Por ejemplo, y te pregunto,
este desastre que ha pasado, que suspendieron al director de espectáculo público y radiofonía, precisamente porque le dio el carnet a una joven para hablar. Aquí en Estados Unidos no se necesita un carnet para hablar. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, en la República Dominicana, desde hace muchos años, existe una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. ¿Para ti es operante o inoperante? Eso le iba a decir, prácticamente inoperante. O sea, desde que falleció doña Zaida. Oh, Lobatón, viuda Lobatón. Doña Zaida Ginebra, viuda Lobatón. Desde esa época hay un antes y un después en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana, antes de doña Zaida Ginebra, viuda Lobatón, y después. Entonces, de ahí para acá, esta comisión es inoperante porque se hace muy poco y no se sanciona a nadie. En vez de sancionar, muchas veces lo que se hace es premiar, porque sin una persona pasar un examen, sin una persona hacer una demostración de que realmente tiene las condiciones intelectuales, culturales para trabajar en los medios de comunicación, entonces le emiten un carnet para que diga malas palabras, para que no, eso no puede ser. O sea, y usted escucha la radio con la gente, ahora lo que se vende es el morbo en la radio, antes no, antes eso era muy censurado. Adiós, pero no sé si usted, claro que usted recuerda, solo que las nuevas generaciones no lo conocieron, pero anteriormente espectáculo público y radiofonía tenía hasta una intervención directa del presidente de la República, no solamente para decir quién podía y quién no podía tener el carnet de locutor, sino para suprimir algunos discos que violentaran las normas sociales de la época. No sé si usted recuerda que el mismo doctor Balaguer, presidente constitucional en los 60, sale en un discurso diciendo: se prohíbe el guardia con el tolete. Sí. No por el guardia. Y no por el tolete. Se prohíbe la gotera de Juana. No por Juana. Por la gotera. No, se prohíbe el negrito ahí. No por el negrito y no por el ahí. Y póngalo ahí que lo voy a traer. Eso vino ya del conjunto Quisqueya. Pero es decir, había una intervención directa ya del Poder Ejecutivo, de la primera figura, para censurar lo que se podría decir que estaba en contra del pudor y las buenas costumbres. Hoy día no tenemos nada de eso. Lamentablemente, Joel Albano, lamentablemente, por eso exigimos una mejor sociedad. Queremos tener una juventud mejor preparada, queremos un mundo mejor, queremos familias ejemplares, pero no tenemos los recursos para trabajar en ese sentido, porque las autoridades en ninguna parte están haciendo el trabajo para que eso suceda. Es lo contrario. Permiten que se promuevan los valores los negativos, antivalores. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿crees tú que hay tiempo para reencauzar la radiodifusión, o ya esos valores quedaron en el pasado y hay una nueva visión, una nueva dinámica de hacer la radio a partir de las malas palabras y las malas expresiones? Mire, yo creo que la sociedad es cambiante. Yo no puedo pretender que la radio que se haga ahora sea la radio de 1966, cuando yo comencé. Todo va cambiando. En el aspecto técnico, usted ve los equipos que manejamos ahora, la forma en cómo lo hacemos a través de las redes sociales, cómo se conecta la radio también conjuntamente con la imagen y todo. No podemos pretender que a esta hora, a esta altura del juego, pues nosotros tengamos una radio así. La sociedad es cambiante y vamos a tener una radio que va a ir cambiando. Ahora sí, lo que debe haber es alguien, tiene que haber alguien que vigile, tiene que haber un árbitro para corregir, ¿verdad? Todas estas cosas, porque pero, pero el Estado tiene que ser el árbitro para corregir. El árbitro tiene que ser el Estado, pero no lo es, no lo es. Entonces, yo recuerdo que el Estado, en aquellos años, el Estado sí se preocupaba por eso, que hasta una película que iban a proyectar había que pasarla por espectáculos públicos y radiofonía primero a ver el mensaje que tenía en el cine, porque se prohibía eso. No solamente por el asunto de la morbosidad, lo hacían ellos,
sino aquella vez para mí por el trasfondo político que podía tener una política, una película. Entonces, pero había que llevar, por ejemplo, usted va a grabar un disco, traigo los espectáculos públicos primero a ver las sí, cosas. Se llevaba primero. O sea, cuando se prohibía un tema, ya era algo que se escapaba de la mano, pero no se daba con tanta cosa. Es que tocaste un tema de liderazgo. No había forma de cómo contrarrestar una posición cuando doña Zaida, viuda Lobaton, decía o lanzaba una promulgación de algo. O sea, había una autoridad, un peso moral que era irrebatible. Bueno, hay que recordar la ley seca. La ley seca. Johnny Ventura inclusive grabó el merengue La Ley Seca. Eso viene haciendo alusión a la prohibición de doña Zaida sobre el uso de la bebida alcohólica en determinado momento. Sí. Entonces, bueno, todo eso. O sea que yo creo que sí, que se puede regular, ¿verdad?, el comportamiento social. Mire, yo siempre he creído que la sociedad es que determina las leyes. No se hacen las leyes primero que la sociedad la demanda. La sociedad es que demanda las leyes, y yo creo que los legisladores de todas partes del mundo deben estar siempre observando cuál es el comportamiento, cuáles son los cambios que va teniendo la sociedad para hacer leyes nuevas y para modificar las leyes que hay. Por ejemplo, en la República Dominicana, hemos venido hablando hace un momentito de República Dominicana, tomando en cuenta que estamos en un medio universal, ahora mismo hablando, estamos hablando de que en todas partes es así, pero en la República Dominicana no es como en Nueva York, ni es como aquí, que aquí usted no puede andar ni siquiera con una botella de alcohol abierta en un vehículo, no puede conducir porque ya eso es algo criminal, algo penal. En la República Dominicana un conductor es capaz de sacar una botella de ron y brindarle un trago al policía que lo está parando. ¿Qué le parece? O sea, no hay una ley que le diga a usted que usted no puede tomar alcohol porque tiene una sanción de tal cuando usted está conduciendo y todo eso. Entonces hay tantas cosas que se hacen en la República Dominicana que se pueden mejorar, pero hay que ver la música, qué es lo que dicen en la música, cuál es el comportamiento de la gente. Han llegado cosas nuevas, cosas que usa la gente de nuevo, modas nuevas. Pero hay que regular todo lo que uno considere que es dañino para la sociedad presente y la sociedad que llega a la futura generación. Pues entonces todo eso hay que regularlo, porque hay que guardarle a los nietos de unos y a los bisnietos, hay que guardarle una sociedad acorde con sus necesidades. Reyes, hablar contigo es hablar con una enciclopedia. Muchas gracias. Y refresca, tiene una memoria elefantina donde recuerda muy bien la historia. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero te pedimos, por favor, con tu anuencia, que nos permita volver a invitarte para continuar con la segunda parte de la entrevista a Reyes Manzanero Cortorreal, para estar con nosotros en Cultura y Algo Más. Bueno, yo siempre dispuesto, cada vez que me ha invitado, tanto a actividades que fuera de los medios, y siempre hemos estado ahí dispuestos a estar a su lado. Yo con mucho gusto, con mucho honor, puedo venir cuando usted considere de nuevo aquí a este estudio. Y a ustedes, muchas gracias por la atención dispensada. Espero que hayan podido disfrutar esta entrevista así como la disfrutamos aquí en el estudio con Reyes Manzanero. Hasta la próxima.